¿Se dieron cuenta que de golpe todos tuvimos una expareja narcisista? Entrás a TikTok, abrís Instagram, mirás un par de reels y parece que vivimos en una epidemia de narcisismo. Tu ex era narcisista, el mío también. La chica con la que saliste 3 meses era narcisista. El hombre que te dejó después de 5 años también. Hay influencers que hacen listas de 10 señales. Otros prometen ayudarte a detectar un narcisista en la primera cita. Y algunos hasta aseguran que el 90% de las consultas que reciben tienen que ver con personas narcisistas. Si eso fuera cierto, los consultorios estarían llenos de un trastorno de personalidad extremadamente frecuente. Y resulta que ocurre exactamente al revés. Lo curioso es que la palabra empezó a usarse para explicar casi cualquier desilusión amorosa. ¿Te fue infiel? Es narcisista. ¿Te dejó de responder los mensajes? Es narcisista. ¿Se mostró egoísta durante la relación? Es narcisista. ¿No quiso comprometerse? Es narcisista. Parecieran que alcanzan un par de conductas que nos dolieron para transformar a alguien en un diagnóstico. Y ahí siento que perdemos algo muy importante. Porque una persona puede ser egoísta, puede manipular, puede mentir, puede ser cruel e incluso puede ejercer violencia psicológica. Todo eso existe y merece ser nombrado con claridad. Lo que me hace muchísimo ruido es otra cosa, el apuro por meter toda esa complejidad dentro de una sola palabra, narcisista. La etiqueta tiene un efecto inmediato, ordena la historia. Ya sabemos quién era el bueno y quién era el malo. Ya sabemos quién explica el fracaso de la relación. El alivio dura poco, porque entender un vínculo siempre lleva bastante más trabajo que encontrar una palabra. Encima, esa palabra viene del psicoanálisis, pero en las redes parece haber cambiado completamente de significado. En 1914, Freud escribió un texto que se llama Introducción del narcisismo. Es uno de esos trabajos que siguen siendo fundamentales más de 100 años después. Y hay una idea muy sencilla. Todas las personas somos narcisistas. Sí, todas. Porque el narcisismo tiene que ver con la manera en que investimos nuestra propia imagen, con el amor hacia nosotros mismos, con la autoestima, con el deseo de ser reconocidos. Gracias a esa dimensión narcisista, alguien puede enamorarse, emprender un proyecto, cuidar de su cuerpo, sentirse valioso o animarse a hacer algo nuevo. Sin una cuota de narcisismo sería muy difícil vivir. Después aparecen formas distintas de organizar ese narcisismo. Algunas personas necesitan admiración de manera constante. Otras son muy dependientes de la mirada ajena. Algunas construyen una imagen grandiosa para defenderse de una autoestima muy frágil. El psicoanálisis estudia todas esas diferencias. Nunca convirtió la palabra narcisista en un insulto. Ahora demos un salto al DSM, el manual que utilizan psiquiatras y psicólogos para clasificar los trastornos mentales. Ahí sí aparece el trastorno de personalidad narcisista. Y estamos hablando de algo muchísimo más específico. No alcanza con haber sido egocéntrico durante una relación. Tampoco con haber lastimado a alguien. Se trata de un modo de funcionamiento que atraviesa prácticamente toda la vida de una persona. Una necesidad permanente de admiración, fantasías de grandeza, una dificultad muy marcada para reconocer las necesidades de los demás, vínculos profundamente afectados por ese funcionamiento y un patrón que se mantiene durante años. Hace falta una evaluación clínica seria, hace falta tiempo, hace falta contexto. Un reel de 40 segundos jamás podría responder esa pregunta. Hay algo más que me llama la atención. Las redes sociales empezaron a hablar como si diagnosticar fuera una forma de empoderamiento. Descubrí que mi ex era narcisista, mi mamá es narcisista, mi jefe es narcisista. Cada diagnóstico parece cerrar una historia y los vínculos humanos funcionan exactamente al revés. Cuanto más importantes son, más preguntas dejan abiertas. Antes de seguir, quiero invitarte a suscribirte al canal. Todas las semanas hablamos de psicología, de psicoanálisis y cultura con la idea de pensar un poco más y etiquetar muchísimo menos. Si este tipo de contenido te interesa, compartí este video y contame en los comentarios si también notás esta moda de convertir cualquier conflicto en un diagnóstico. Hay una escena que se repite mucho en la clínica. Alguien llega después de una separación y dice: "Creo que mi ex era narcisista".
El trabajo nunca empieza por confirmar o desmentir esa etiqueta. Empieza por otra pregunta. ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Qué te hizo sufrir? ¿Qué lugar ocupabas vos en ese vínculo? ¿Qué necesitabas de esa relación? Porque una palabra jamás reemplaza una historia. Y una historia siempre tiene mucho más matices que una etiqueta. Vivimos un momento cultural muy particular. La psicología salió de los libros y de los consultorios para instalarse en las redes. Eso tiene algo muy valioso. Hoy hablamos mucho más de la salud mental que hace 20 años atrás. Pero al mismo tiempo apareció una especie de fast food psicológico. Conceptos complejos convertidos en eslóganes. Diagnósticos transformados en hashtags. Videos de 1 minuto que prometen explicar relaciones de 10 años. Y así terminamos creyendo que entender a una persona consiste en encontrar la categoría correcta. A mí me interesa mucho más otra cosa. Entender por qué alguien hizo lo que hizo. Entender por qué nosotros elegimos a esa persona. Entender qué se jugó en ese vínculo. Eso lleva muchísimo más tiempo. También deja, obviamente, muchas menos certezas. Pero tiene una ventaja enorme. Nos ayuda a pensar. Y pensar siempre resulta más interesante que etiquetar. Nos vemos la próxima semana con nuestro próximo video.